vamos a empezar entonces con la clase de fisiopatología. Es la primera clase, así que seguramente los siguientes videos van a venir un poquito mejor, pero lo que voy a hacer son repasos. Vamos a ir haciendo varios videos de repaso, en los que voy a tomar temas centrales que se tomaron en el último examen, y de ese examen uno de los temas que tomé para este repaso, este pequeño repaso, es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. En un primer momento lo que tenemos que hacer es conceptualizar la insuficiencia cardíaca, y para conceptualizar la insuficiencia cardíaca nos vemos en un problema, porque en realidad existen múltiples conceptos. Inclusive en los comentarios del video yo voy a poner todos los conceptos de las diferentes sociedades importantes del mundo, para que ustedes tengan en cuenta las diferentes miradas que le podemos dar a la fisiopatología, la cual ya no se considera una enfermedad abocada al corazón. Es decir, no es solamente la patología con alteración estructural o funcional a nivel cardíaco, sino que la patología se habla de una enfermedad sistémica, y por eso se puede hablar de el riñón de la insuficiencia cardíaca, el pulmón de la insuficiencia cardíaca, porque tiene una repercusión sistémica importante, y por lo tanto debemos considerarla como tal. Pero sin duda estamos hablando de la fisiopatología, y es el tema que nos trae hoy en esta clase de repaso, y entonces tenemos que tener en cuenta un concepto fisiopatológico para poder conceptualizarla. Y es por eso que yo digo que la insuficiencia cardíaca podemos definirla entre tantos conceptos, podemos llegar a un acuerdo, y ese acuerdo yo creo que lo podemos dejar en claro diciendo que es una enfermedad en donde el corazón no tiene la capacidad para satisfacer las demandas metabólicas y de oxígeno, entre ellas, de los tejidos periféricos, y si lo hace a expensa de sus mecanismos adaptativos. Es decir, esta patología que acarrea, y podemos ir haciendo un pequeño esquema, porque existe lo que se conoce como un daño primario en el miocardio. Este daño primario tiene una causa frecuente, y la causa más frecuente del daño primario es el infarto agudo del miocardio, sin duda, pero pueden ser otros. Pueden ser, por ejemplo, una valvulopatía, una estenosis aórtica o una insuficiencia aórtica, ¿por qué no? También puede haber daños estructurales congénitos adquiriendo patologías estructurales de manera congénita, o bien un grupo de enfermedades que ustedes van a ver el año que viene, que las van a clasificar dentro de las que no sabemos qué causa tienen, y por eso las denominamos idiopáticas. Este daño primario que se da en el miocardio genera una alteración. Esa alteración puede ser una alteración estructural, es decir, puede haber una pérdida del miocito, o bien puede ser funcional. Por eso, cuando nosotros decimos que la insuficiencia cardíaca se debe a la pérdida del miocito, no estamos haciendo algo certero, no estamos haciendo algo que sea correcto, porque no es necesario que falte el miocito para que el corazón esté insuficiente. Pueden ser que esos miocitos estén, pero ellos hayan perdido su funcionalidad normal, y a partir de eso el corazón entra en una insuficiencia. Independientemente de si es estructural o si es funcional, el daño ocasionado a nivel del tejido miocárdico va a desencadenar en el 100% de los casos una alteración de llenado, o algo que por ahí ustedes lo van a poder recordar más: hay una insuficiencia diastólica. Y acá podemos entrar en un debate, porque la insuficiencia diastólica, es decir, el aumento de las presiones de fin de diástole a partir de que el corazón no puede dilatarse correctamente o como lo hace normalmente, se encuentra, como yo les digo, en el 100% de los casos cuando hablamos de insuficiencia cardíaca. Y es por eso que ya los libros deberían ir cambiando ese concepto más antiguo que clasificaba las insuficiencias cardíacas como sistólica o diastólica. Porque todas las insuficiencias cardíacas, conforme exista la misma, son diastólicas. Ahora, puede ser en algunos casos en el que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo sea mayor al 50%, es decir, lo que vamos a denominar conservada,
o bien podemos tener una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 50%. Dentro de lo que es menor al 50% se considera fracción de eyección disminuida cuando tenemos entre un 35 y un 45%. Es decir, que entre 50 y 45, entre 50 y 35%, dependiendo de la sociedad que haya conceptualizado la misma, encontramos una zona de grises que al parecer son pacientes que tienen conservada la fracción de eyección, pero que están entrando en una insuficiencia ventricular izquierda y van a terminar desencadenándose una fracción de eyección baja. A partir de esto, nosotros podemos decir que tenemos dentro de la insuficiencia cardíaca dos grandes grupos y dos grandes etiologías. Por un lado, el grupo que tiene la fracción de eyección conservada, es decir, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, y otro grupo que se denomina insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, y que son justamente estos pacientes los que van a presentar muchos de los síntomas característicos de la enfermedad. Y una manera práctica de clasificar las etiologías es hablar de etiologías coronarias y no coronarias. Aquellas etiologías coronarias van a estar a cargo de aquellas patologías o de obstrucción de las coronarias por placas ateroscleróticas que pueden desencadenar una isquemia o un infarto de miocardio y de esa manera perder miocitos y de esa manera alterar la funcionalidad cardíaca, o por otro lado las no coronarias, las cuales puedan tener alteraciones estructurales congénitas o bien algún tipo de alteración en el mismo miocito, en su ultraestructura, es decir, en los miofilamentos de los mismos, que van a generar una alteración funcional. A partir de eso nosotros tenemos que enfocar y encuadrarnos en qué tipo de insuficiencia cardíaca estamos, y recién lo que acabamos de hacer es de discutir el concepto. Yo les voy a dejar un link en donde especialistas a cargos, muy reconocidos a nivel país, discuten aproximadamente 30 minutos sobre el concepto certero de insuficiencia cardíaca. A mí me parece más conveniente hablar del concepto desde el punto de vista fisiopatológico porque es justamente lo que nos trae a esta charla. Ahora voy a borrar un poquito y vamos a borrar esto. Bueno. Dicho eso, vamos a pasar a hablar un poquito de qué ocasiona este daño miocárdico primario. Y ya vayan teniendo en cuenta que si hablamos de un daño primario, muy posiblemente existe un daño secundario. Este daño miocárdico primario va a desencadenar una insuficiencia miocárdica, y esta insuficiencia miocárdica va a responder a través de los mecanismos adaptativos. Y estos mecanismos adaptativos tienen la función principal de alguna manera contrarrestar estas alteraciones y hacer que el individuo se permanezca asintomático, entre comillas, pero que conforme el individuo aumente las exigencias, por ejemplo, a partir de una actividad física, los síntomas posiblemente puedan aparecer. ¿Qué ocurre de manera fisiopatológica en cada uno de estos mecanismos adaptativos? ¿Y cuáles son? Dentro de los mecanismos adaptativos podemos mencionar el mecanismo de Frank y Starling, los mecanismos neurohormonales, y el remodelado e hipertrofia miocárdica. Es decir, el mecanismo de Frank y Starling, los mecanismos neurohormonales y el remodelado y la hipertrofia miocárdica son mecanismos compensadores que van a tratar de revertir esta situación de insuficiencia cardíaca para que a partir de ellos, aunque exista una insuficiencia cardíaca, a partir de ellos nosotros podamos satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos periféricos. Lo que debemos hacer ahora es estudiar estos mecanismos adaptativos en detalle, o más o menos en detalle. Después podemos dejar algún tipo de apunte como para algunos detallecitos más finos, dejarlos para poder leer con más tiempo, pero tenemos que estudiarlos en detalle. ¿Por qué? ¿Y de dónde viene la importancia de conocer esto? Y esto va mucho más allá de la pura materia y del tema en sí. Porque estos mecanismos adaptativos son las dianas terapéuticas específicas en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca.
Es decir, porque estos mecanismos adaptativos tienen un límite y una vez superan ese límite conforme progresa la enfermedad, estos mecanismos adaptativos se vuelven desadaptativos y lo que nosotros tenemos que hacer es bloquear los distintos mecanismos adaptativos para que el individuo mejore la progresión de la enfermedad. Porque de otra manera la enfermedad va a progresar rápidamente y el paciente compromete su vida. Entonces ahora lo que vamos a hacer es estudiar cada uno de estos mecanismos y cómo estos mecanismos son adaptativos y en qué punto se vuelven desadaptativos. Mecanismo de Frank-Starling. ¿Qué hace este mecanismo de Frank-Starling? Muy bien. Cuando ocurre el daño primario, dijimos que cuando se habla de insuficiencia cardíaca siempre hay una alteración diastólica y como hay una alteración en la diástole, el corazón no puede distenderse con la manera en lo que la hace normalmente. Eso hace que se genere un aumento de la presión de fin de diástole y queda un volumen remanente en el ventrículo izquierdo. Y ese volumen remanente en el ventrículo izquierdo durante cada eyección va aumentando y hace que la próxima, más volumen que normalmente tenemos, eso genera un estiramiento de la fibra miocárdica y hace que la contracción a partir del mecanismo de Frank-Starling y la separación de la miofibrillas del filamento del sarcómera, ese estiramiento hace que la próxima contracción sea más eficaz. Y de esa manera nosotros estamos en el próximo latido con un volumen mayor eyectando la sangre suficiente para que esa sangre no se acumule y esa acumulación de sangre no eleve las presiones, porque ya vamos a ver más adelante cuando este mecanismo es superado porque el volumen es muy abundante y porque el mecanismo de Frank-Starling tiene un límite, qué sucede con las presiones en el ventrículo izquierdo, en la aurícula izquierda y las venas pulmonares y en el pulmón particularmente, generando uno de los síntomas más frecuentes de la presentación de una insuficiencia cardíaca descompensada. Eso es simple y eso nomás es el mecanismo de Frank-Starling. Mecanismos neurohormonales. Esto creo que acá debemos prestar un poco de atención, acá vamos a tratar de detallar un poco más, vamos a tratar de hacer algunos esquemas, aunque no soy tan bueno con los esquemas, pero vamos a tratar de hacer algún esquemita para que les quede un poco más claro. Tenemos que prestar atención porque acá vienen datos muy importantes y muy lindos de estudiarlos. Acá tenemos que llamar un poco a la histología, a la fisiología normal, porque no también a la anatomía, y hacer una integración para que nos ayude a entender de qué se tratan estos mecanismos neurohormonales. Los mecanismos neurohormonales van a tender a despertarse principalmente a partir de la detección de una disminución del gasto cardíaco. Cuando existe, y especialmente se habla, y estoy detallando, y por ahí me olvidé de destacar esto, que estoy hablando de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Cuando aparece la disminución de la fracción de eyección, disminuye el gasto cardíaco y por lo tanto también disminuye la presión sistémica. Esta disminución de la presión sistémica es detectada por los barroreceptores y los quimioreceptores carotídeos y periarteriales que se encuentran en sitios específicos, los cuales desencadenan una serie de señales y estas señales terminan a nivel del sistema nervioso central y el sistema nervioso central despierta y activa el sistema nervioso simpático, que es el primero que se despierta al disminuir el gasto cardíaco. ¿Para qué? Para generar un aumento de la secreción de adrenalina, es decir, que la adrenalina
y la noradrenalina. Se liberan hacia la sangre, específicamente la adrenalina, que es la que tiene su función más bien endógena y hormonal. La noradrenalina viaja en mayores concentraciones a nivel de los axones, de los nervios. Entonces hablamos más bien de la adrenalina. Toma contacto con sus receptores adrenérgicos y genera un aumento del inotropismo, un aumento del cronotropismo y un aumento de la resistencia vascular periférica, generando de esta manera un restablecimiento de la presión arterial que disminuye. Al aumentar el inotropismo y el cronotropismo, también aumenta, por supuesto, el gasto cardíaco, porque no se olviden de que el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, nosotros estamos aumentando el volumen sistólico a partir del inotropismo positivo, y el cronotropismo positivo aumenta la frecuencia cardíaca, por lo tanto aumenta el gasto cardíaco, y de esa manera restablece los primeros síntomas que se van desencadenando por la disminución del gasto cardíaco. Pero a su vez, lo que también genera, esto lo hace a nivel central y periférico, con el aumento de la resistencia periférica, también desencadena a nivel de la neurohipófisis y a nivel renal desencadena la liberación de ADH y desencadena la liberación de renina. Y acá empezamos a ver cómo el sistema nervioso simpático también participa en la liberación de renina y de antidiurética, la hormona antidiurética liberada por la neurohipófisis. Ahora lo que tenemos que hacer es enlinkar esto con la liberación de renina y cómo actúan las otras hormonas y por qué actúan de esa manera. ¿Cómo sucede con la renina? Yo creo que para estudiar un poco la liberación de renina, indefectiblemente tenemos que hacer ese esquema del glomérulo con la arteria aferente, el túbulo distal, que nos permite recordar un poco la histología, recordar un poco la fisiología y entender cómo en esta situación fisiopatológica aparece su funcionalidad desencadenada a partir de la liberación de ciertas hormonas que van a tener una actividad muy importante en la consecución y la prevención de esta enfermedad. Por eso hacemos la arteria o la arteriola aferente. Acá, junto con la arteriola aferente por encima, vamos a tener el túbulo distal. Esto va a ser el glomérulo y esto va a ser la arteriola eferente. Entonces, arteriola aferente, arteriola eferente, túbulo distal con su mácula densa, las células juxtaglomerulares que se encuentran en la pared tanto de la arteriola aferente como de la aferente, y las células mesangiales o extraglomerulares que se encuentran a este nivel. Esto va a ser el glomérulo y estas las arteriolas. Este es el túbulo distal. Túbulo distal. Acá van a suceder dos cosas y van a actuar de manera sinérgica para la liberación de renina. Por un lado, existen varoreceptores que se encuentran en la arteriola aferente que van a detectar a partir de la activación del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático a nivel renal va a tener dos actividades. Por un lado va a actuar sobre los receptores alfa-1 adrenérgicos para la retención de sodio. No nos olvidemos que cuando el sodio viene el agua, es decir, que el sistema nervioso simpático por sí solo ya aumenta la retención de sodio de agua a partir de la estimulación de los receptores alfa-1 adrenérgicos, pero también va a desencadenar, fíjese lo importante, porque lo que se detecta acá es una vasoconstricción de la arteriola aferente a partir de la actividad del sistema nervioso simpático y a partir de la actividad del sistema nervioso simpático y a partir también de la disminución del gasto cardíaco, lo que llega menos sangre, y esa disminución de la sangre acá disminuye la presión de filtrado. Entonces los vasoreceptores que se encuentran en las paredes arteriales ya detectan esa disminución de presión y son ellos uno de los estímulos, ¿sí? Los varoreceptores, por eso como acá varo y este signo que significa receptor, son ellos lo que en su primer lugar van a desencadenar la liberación de renina.
Pero también, en segundo lugar, y quiero que presten atención acá, no quiero que se pierdan esta explicación, en segundo lugar, como existe una disminución del flujo sanguíneo renal, por lo tanto una menor presión de filtración, la producción de orina es más lenta, se genera una éstasis a nivel de la luz de los túbulos renales, y eso hace que sea más lento el pasaje de la orina a partir de la asa gruesa de Helen. Por lo tanto, no nos olvidemos que a nivel de la asa gruesa de Helen existe un cotransportador sodio 2-cloro-potasio importantísimo, en donde, como hay una éstasis en la formación de la orina y los túbulos tienen pasando la orina más lenta a ese nivel, se genera un aumento de la absorción de sodio y cloro. Por lo tanto, cuando pasa por el túbulo distal, que está acá, hay menos sodio y cloro de lo que normalmente hay, y eso es detectado por la mácula densa, por las células mesangiales y también por las células yuxtaglomerulares, y ellas son las responsables de estimular de alguna manera la secreción de renina, lo cual se desencadena a partir de un mecanismo que todavía no está bien dilucidado, pero que termina generando el cierre o el bloqueo de los canales de potasio de las células mesangiales, con el aumento de la polaridad, es decir, hay una despolarización por aumento de cargas positivas en el citoplasma, que generan posteriormente la apertura de canales de calcio regulados por voltaje positivo, aumenta el calcio intracitoplasmático de las células mesangiales y termina liberando las vesículas que contienen renina. Esa es la segunda forma de liberación de la renina, y es la que muchos nefrólogos clínicos manejan como primaria. Pero yo le explico las dos, la de los vasoreceptores y la de las células mesangiales. Acá ustedes deberían recordar que la renina termina activando o activando al angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 va y por encima de convertir la angiotensina situadas en el endotelio capilar pulmonar terminan convirtiéndose en angiotensina 2, y la angiotensina 2 es la que verdaderamente tiene una actividad importante y tiene actividad y actúa tomando contacto con sus receptores de membrana, receptor de angiotensina 1, receptor de angiotensina 2 tipo 1 y tipo 2, y va a desencadenar muchísimas funciones, entre las cuales, acá a nivel renal, provocan una vasoconstricción de la arteriola deferente, porque como genera una vasoconstricción de la arteriola deferente, aumenta la presión hidrostática del capilar glomerular, lo que aumenta de alguna manera la fracción de filtración. Y ese aumento de la fracción de filtración trata de compensar esa retención que estaba existiendo por la vasoconstricción de la arteriola deferente, es decir, por un fenómeno físico. También la angiotensina 2 va a actuar sobre la corteza de la glándula suprarrenal liberando aldosterona. Y la aldosterona va a generar la retención de sodio y agua a nivel del túbulo distal y el túbulo colector. Básicamente lo que hace es el bloqueo de la bomba de sodio y potasio de la membrana vasolateral de las células principales del túbulo colector y el túbulo distal. Y es por eso que termina manejando un bloqueo, es decir, un aumento de la absorción de sodio y un bloqueo de la absorción de potasio con aumento de la liberación de potasio por orina, con una disminución de la potasemia, es decir, del potasio en la sangre, lo que nos va a desencadenar posteriormente, y ya vayan levantando las antenas, nos pueden generar una arritmia por una hipopotasemia. Bueno, ahora debemos estudiar el otro mecanismo, que es de la hipertrofia y el remodelado. La hipertrofia y el remodelado miocardio. La hipertrofia nosotros vamos a encontrar, y el remodelado son dos fenómenos distintos. A mí a veces me gusta separar, y sobre todo en fisiología del ejercicio, me gusta separar mucho lo que es hipertrofia y remodelado, porque son dos situaciones distintas.
yo hipertrofia miocárdica la dejo para una hipertrofia compensadora fisiológica positiva, y un remodelado que habla ya más bien de la interposición entre las fibras miocárdicas de tejido fibroso y aumento de la matriz extracelular, es decir, que hay un aumento de la masa cardíaca en sí, pero con un tejido que no es funcionante, porque es un tejido fibroso. Por eso me gusta separarlo de esa manera. Independientemente de eso, a partir de un aumento de presión, un aumento de volumen, nosotros vamos a desencadenar dos tipos de crecimiento ventricular. La hipertrofia del remodelado ventricular, eso no lo aclaro, pero queda bastante sobreentendido que la hipertrofia del remodelado tiende a aumentar la fuerza miocárdica a partir de una lucha de mayor volumen en cada momento de fin de diástole en la que se encuentra el corazón. Entonces, aumentando la masa ventricular hace que el corazón tenga más fuerza y de esa manera contrarresta ese volumen extra que nos queda en cada latido para mantener el gasto cardíaco dentro de unos parámetros aceptables. El problema es que esta hipertrofia después termina desencadenándose o pasando a un tamaño crítico que se considera 300 gramos, pero pasa a la inclusión de matriz extracelular en el ventrículo, y este pasaje está muy bien estudiado. Hay participación de las citoquinas proinflamatorias, participación de específicamente el factor necrótico tumoral como una citoquina que ustedes conocen. También aparece la endotelina y la angiotensina 2 actuando directamente y estimulando a los elementos de la matriz extracelular, disminuyendo la liberación de óxido nítrico, y esto comprometiendo aún más la perfusión miocárdica en conjunto con la activación del sistema nervioso simpático y el aumento de la frecuencia cardíaca. No nos olvidemos que en la sístole el corazón no se está vascularizando, sino se vasculariza en la diástole. Por lo tanto, si aumentamos la frecuencia cardíaca, estamos más momentos en sístole, y como hay muy poco momento de diástole, encima de una diástole comprometida en el contexto de la insuficiencia cardíaca, nos compromete mucho la perfusión miocárdica. Entonces empiezan a generarse apoptosis y necrosis de los miocitos por unidades, y esas unidades empiezan a ser reemplazadas por tejido fibroso. Y es entonces que, a partir de que exista un aumento del volumen, un aumento de la presión, nos termina desencadenando de alguna manera una hipertrofia. Si nosotros tenemos un aumento del volumen, por ejemplo, en una insuficiencia aórtica, tenemos un aumento del volumen, lo que nosotros vamos a tener es un crecimiento de las unidades motoras estructurales de los miocitos, que son las sarcómeras, un crecimiento longitudinal. Eso hace que no se acumulen uno encima de otro los miocitos, sino que lo hacen, supongamos que estos son dos miocitos, empieza a haber un aumento de volumen, una insuficiencia aórtica de base, que es una patología que me desencadena en una insuficiencia cardíaca, y empezamos a generar más miocitos en este sentido, es decir, en sentido longitudinal, y el corazón empieza a agrandarse la cavidad y se dilata, y por eso se habla de una hipertrofia excéntrica, hipertrofia miocárdica excéntrica. Y por otro lado, si nosotros tenemos una sobrecarga de presión, es decir, por ejemplo, una hipertensión arterial o por ejemplo una estenosis aórtica, nosotros lo que vamos a tener es una mayor presión con la que el ventrículo izquierdo tiene que luchar, y por eso las unidades estructurales se van colocando en forma paralela y me desencadena un crecimiento ventricular en este sentido. Es un crecimiento por la posición de sarcómeras y de miocitos posteriormente, lo que me desencadena esta hipertrofia, que se denomina hipertrofia concéntrica. La hipertrofia concéntrica tiende a disminuir el estrés parietal, por eso se considera que dentro de las dos es de alguna manera la que mejor se adapta. ¿Por qué digo que se disminuye el estrés parietal? Y me detengo un poquitito, porque suele ser pregunta. Porque existe lo que se denomina la ley de Laplace. No tenía intención de hablar de esto, pero me acordé que esto se suele preguntar. Y la ley de Laplace, dice que el estrés parietal es igual
a la presión por el radio dividido el doble del espesor. Presión por radio dividido el doble del espesor. Anoten esa formulita porque solía hacer pregunta decir que ponga la ley de Laplace. Entonces, conforme el espesor aumente por una hipertrofia concéntrica, si el denominador aumenta, este disminuye. Por eso la hipertrofia concéntrica es más adaptativa, si se quiere, porque aumenta el espesor y eso me disminuye el estrés parietal y me adapta a la situación de manera más eficaz. En cambio, si aumenta el radio por una hipertrofia excéntrica, también va a aumentar el estrés parietal y por lo tanto ese mecanismo adaptativo tiene menos tela, si se quiere, ¿no? Es un mecanismo adaptativo que tiene menos tela que si hablamos de una hipertrofia concéntrica. Pero a esta hipertrofia después se desencadena la estimulación y la liberación de ciertas citoquinas, de ciertos factores de crecimiento derivados de plaquetas, derivados de las células endoteliales, que me van a desencadenar una situación particular que es la inclusión de mayor matriz extracelular, específicamente de colágeno, distintas fibras de colágeno, que me van a invadir entre el tejido miocárdico de mayor matriz extracelular que no es funcionante, que aumenta la rigidez del ventrículo, por lo tanto compromete la distensibilidad y también compromete la contracción del ventrículo, porque se vuelve un ventrículo de tamaño agrandado y rígido. Conforme tenga más tejido en la matriz extracelular colágeno, el corazón va a volverse más rígido y esa rigidez me va a aumentar la progresión de la enfermedad de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, eso es ya pasando al remodelado y por lo tanto es importante conocerlo. En eso va a participar también la angiotensina 2 y la endotelina, a tener en cuenta, y yo les diría que tienen que ir y sondear un poquito esas hormonas también para que vean las otras actividades que también tienen esas hormonas a nivel sistémico. Por eso hablamos de una enfermedad sistémica y no más bien de una enfermedad propia del corazón. Bueno, no me voy a perder la oportunidad de hablarle un poquito de los péptidos natriuréticos, porque se están utilizando mucho, porque no solamente forman parte, en el último congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, no solamente forma parte del diagnóstico y del algoritmo principal para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, sino también forma parte de, también nos permite a nosotros establecer un pronóstico y ir controlando la progresión de la enfermedad. Los péptidos natriuréticos, existen varios en una familia bastante importante, igual que también sus receptores, pero es importante que tengamos en cuenta que el péptido natriurético atrial que se libera a partir de la distensibilidad de las cavidades cardíacas tiene el objetivo principal de provocar natriuresis, es decir, de alguna manera compensar esa retención de líquido que se está teniendo a partir de la exagerada dilatación de las cavidades cardíacas. Tienen una actividad periférica que depende de una modificación en su estructura o clivaje de la misma, y por eso existe una modificación del péptido natriurético a lo que se conoce como que es el péptido que verdaderamente tiene actividad enzimática, que es el PRO-NT. PRO-NT es el péptido natriurético que va a tener actividad periférica, que es importante de que tengamos en cuenta que por lo menos saber que se liberan de las cavidades cardíacas, también saber que producen natriuresis y también saber que cuando los valores de los péptidos natriuréticos estén elevados, el pronóstico es desfavorable. ¿Y por qué desfavorable cuando estén aumentados? Porque los péptidos natriuréticos tratan de luchar contra todos los otros mecanismos que en un principio eran adaptativos y se volvieron desadaptativos, que es la activación del sistema neurohormonal, la activación del sistema nervioso simpático, el desacople total del mecanismo de Frank-Starling, la retención de líquido exagerada que se produce. Todos esos fenómenos que están activados, que trataban de compensar y que se volvieron totalmente descompensadores y que son las dianas terapéuticas principales, son de alguna manera luchados por el péptido natriurético, lo cual trata de liberarse de líquidos. Por eso, cuando esto está aumentado, quiere decir que lo otro está muchísimo más aumentado y se está tratando de compensar. Por eso, el aumento de los péptidos natriuréticos establece un pronóstico desfavorable. Y por eso debemos conocerlos y tener en cuenta. Bueno, vamos a aplicar un poquito
quería hablar un poquito del edema agudo del pulmón cardiogénico a causa de una insuficiencia cardíaca. No quería dejar pasar este tema para que puedan comprenderlo y para que puedan integrar los contenidos. Nosotros habíamos hablado principalmente ya de manera inicial de un daño miocárdico primario. Este daño miocárdico primario dijimos que compromete la diástole, es decir, que te genera una insuficiencia diastólica, y esta insuficiencia diastólica que te desencadena este daño miocárdico hace que no se pueda distender el corazón de manera adecuada, y esta no distensión que se provoca normalmente genera aumento de las presiones rellenado. Y si nosotros hacemos un esquema, y si este es el ventrículo izquierdo y esta es la aorta, si aumenta la presión a este nivel, se traduce posteriormente con la válvula cerrada a este nivel del aumento de las presiones en la aurícula izquierda, que después se van hacia las venas pulmonares. Es por eso que pasa del aumento de las presiones de llenado, termina desencadenando un aumento de las presiones del capilar pulmonar. Este aumento de presión del capilar pulmonar nosotros lo vamos a ver reflejado de la siguiente manera. Si este es el alvéolo y este es el capilar pulmonar, lo cual en condiciones fisiológicas el endotelio y la membrana basal del capilar pulmonar está pegadito a el alvéolo, es decir, el tejido intersticial que se interpone entre ambos es escaso o es mínimo. Cuando aumenta la presión del capilar pulmonar, aumenta la presión hidrostática, se provoca un trasudado hacia el espacio intersticial, lo cual aumenta el espacio existente entre el alvéolo y el capilar, aumentando el espacio de la membrana respiratoria, comprometiendo así la hematosis, y también posteriormente, conforme progresa el desencadenamiento del aumento de las presiones, desencadena un trasudado y una llegada de líquido a nivel alveolar, comprometiendo en todo momento, desde la llegada del líquido al intersticio y de la llegada del líquido al alvéolo, la hematosis, desencadenando de esta manera una hipoxia o hipoxemia con una hipercapnia. ¿Por qué se produce una disminución de la presión arterial de oxígeno y un aumento de la presión de dióxido de carbono a nivel arterial? Porque se compromete la hematosis, desencadenando una hipoxemia de tipo de alteración de la difusión. Hay 4 tipos de alteraciones de difusión desde el punto de vista fisiopatológico causantes de la hipoxemia. Una de ellas es la alteración de la difusión, y es esta la que se está desencadenando en este paciente. Esto, cuando genera la llegada del líquido al alvéolo, genera, como les dije, un aumento de la PCO2 y una disminución de la presión arterial de oxígeno. ¿Qué hace esto? Ambos de manera sinérgica son detectados por los quimiorreceptores sistémicos y desencadenan una vasodilatación. Esa vasodilatación compromete aún más la circulación sistémica y son uno de los encadenantes también de manera sinérgica que terminan actuando a nivel de la arteria aferente renal, disminuyendo en ese momento el volumen arterial efectivo, detectado de esa manera por los barroreceptores y también por la mácula densa, las células subgranulares, las células mesangiales, generando la liberación de renina y toda la activación de lo que se conoce como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, provocando todos los mecanismos funcionales que algunos de ellos hemos explicado y otros deberían leerlos en mayor detalle. De esta manera nosotros más o menos tocamos los temas más importantes de la insuficiencia cardíaca dentro de la fisiopatología. Hay muchas más cosas, también podemos hablar de los fármacos, de las dianas y las estrategias terapéuticas, pero como esto es un repaso, yo preferí darlo de manera rápida, de manera concisa, y ir sobre las preguntas que se hicieron, para que ustedes tengan las herramientas posibles para poder contestar en el examen. Así que vamos a seguir con los repasos. La próxima muy probablemente sea la parte de la insulina, la hormona, sus acciones y qué genera el hiperinsulismo a nivel sistémico y cómo se relaciona esto con la presión arterial. Así que bueno, nos vemos pronto.